¿Tienen alguna duda con esto? Yo tengo, bueno, más que todo es como que confirmar con usted. En nuestro caso es el proyecto de la Smart House. Ujú. Entonces, la lista de valores sería así como que la temperatura elegida de cada familia, ¿verdad? Como lo habíamos platicado de que el padre pues tendría alguna favorita, Ah, igual bueno, con la si es madre, algo, con si es un dato personalizable, obviamente me puedes poner ahí temperatura decidida por usuario, pero puedes tener siempre un valor mínimo y máximo, porque obviamente, si bien cada quien va a tener una preferencia distinta, pero si te pasas de 30 grados, a la gran mayoría le molesta. ¿Sí? O si bajas de, qué sé yo, 18 grados, ya a la gente no le gusta tan frío. Entonces, siempre tenés que tener como que un rango máximo y mínimo absoluto, y ya el valor específico lo puedes poner ahí definido por usuario. Ah, perfectísimo, sí tiene mucho sentido tener mínimo, máximo y ya luego pues de los familiares. Y en cuanto a los diagramas de flujo, entonces ya sería como que si lo que habíamos platicado de los roles, si estaba uno de los niños, entra el padre, pone su huella, Ajá. entonces entramos a todo eso. Y el programita ya sería los diagramas de flujo en lenguaje código prácticamente. Sí, exacto, exacto. Así es la idea. Perfectísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, Adelante. sí, mire, fíjese, como nosotros tenemos que medir distancia contra velocidad recorrida, Ajá. digamos, nosotros estábamos pensando en poner bueno, ya habíamos decidido poner un generador de pulsos para que nos diera una frecuencia que serían los pasos, digamos, ¿verdad? Y Sí. entonces poder aumentar con un voltímetro, eh, voltímetro, un búmetro, Ujú. ir midiendo los pasos, o sea, haciendo que cada vez sea más rápido la frecuencia, ¿verdad? Entonces, Sí. esa frecuencia la tendríamos que pasar a pasos, ¿verdad? Por segundo. En sí, Ese sería el parámetro de valores. ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál es tu proyecto? Tenemos que ver, determinar una distancia, Ujú. ¿verdad? De acuerdo a la velocidad que lleva una persona y ir indicando, digamos, haciendo una alarma, ir haciendo que la alarma sea más audible o más frecuente mientras se va acercando a un obstáculo. Ah, ustedes son, que es como para asistencia de ciegos, digamos. Sí, solo nos falta la persona ciega, ¿verdad? Pero Sí, sí es sí, eso. sí. Ah, bueno, mira, Ajá. sí, vos me decís para simular los pasos. Ajá, digamos, para simular esa velocidad que lleva él, habíamos pensado en un podómetro que midiera los pasos y determinara la cantidad de pasos, o sea, la velocidad que lleva el tipo, ¿verdad? Sí, mira, ahí realmente medir la velocidad de los pasos no te aporta mayor cosa si tenés ya un sensor de proximidad que te dice que te estás acercando a algo. Ah, sí, sí, digamos, pero como lo que pasa que son 3 sensores, habíamos quedado en 3 sensores y entonces, obviamente, si él va más rápido, va a llegar más rápido a su destino. Ah, bueno, Entonces, sí, nuestro algoritmo tendría que determinar eso, ¿verdad? Digamos, tomar la el cantidad dato de que tiene el que le sensor. faltan para chocarse, digamos. Exactamente, ajá. Ya, ya te entiendo. Entonces vos lo que querés comparar es que, bueno, si me faltaban 10 pasos, pero va más rápido, se va a chocar más rápido. Exactamente. Ya. Ah, mira, para simular eso está difícil. Porque, mira, la forma en sí, ¿qué es lo que te mide el podómetro? O sea, ¿cuál es el dato que genera cada paso que el podómetro te contabiliza? Es vamos a ver, la distancia recorrida, digamos, se ¿Sí? podría poner mientras la distancia, menos la distancia que falta, que hacer una, ¿cómo Ah, por les eso. puedo decir? Pero Una ¿cómo? derivada de.
¿Qué manda? Yo lo que te digo es cómo contabilizas un paso. O sea, el dispositivo este, ¿cómo sabe que diste un paso? Por ciclo. Pero ¿qué es un ciclo? O Un sea, generador de ciclo, un 555. pero físicamente, ¿qué es lo que hace el trigger, dirías? ¿O qué activa que, ese sí fue un paso y cuándo no? Y el ritmo de ese paso. Por eso le Físicamente. preguntaba, digamos que si podemos poner un generador de frecuencia en lugar de un podómetro que nos vaya indicando los pasos. Digamos que cada ciclo, digamos, o cada ciclo de reloj Sí, 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 eso, sería un paso. a eso es a lo que iba, que básicamente con cada paso que da cada dispositivo lo que hace es recibir un pulso. Y Sí. obviamente, si los pasos son más rápidos, el tren de pulsos es más rápido. Ok. Entonces, Sí, lo porque puedes estábamos, cambiar por un generador de onda cuadrada. exactamente, eso es lo que, eso es lo que habíamos pensado. Entonces, digamos que ahí le podríamos poner que en lugar de que sea paso, digamos, en lugar de un ciclo es un paso, ¿verdad? Así, Sí, sí, se ir puede. aumentando. Para Ah, fines de simulación está bien, no hay ok, problema. ok, gracias, Inge, esa era mi duda. Muy bien, no hay problema. ¿Alguien más? Sergio Estuardo Archila, el programa sin ningún error. Mira, así como que un error de compilación por un carácter mal puesto, pues obviamente yo no soy compilador y no me voy a poner a compilar todo. Yo lo que quiero ver es que la estructura de lo que ustedes diagramaron, o sea, de lo que ustedes establecieron en su diagrama de flujo, tenga sentido contra su programa, ¿sí? O sea, que este es su parte de librerías, obviamente, ver dónde está esa parte donde jalan los datos y todas esas operaciones de comparación entre datos que me van a generar a la salida, ¿sí? O sea, eso es lo que más me interesa ver. No es tanto de que si yo lo meto me va a dar un error de compilador, que yo no voy a estar compilando todos. Entonces, eso es lo que quiero ver, es solo que su diagrama de flujo coincida con lo que programaron. ¿Sí? Pues, que puedan haber errores en ese punto todavía es válido. Ustedes los tendrán que afinar para que ya la simulación funcione, pero para ahorita la segunda fase, si hay errores, pues no hay problema. Me interesa más la estructura de la lógica que aplicaron para tomar la decisión. ¿Sí? Eso es lo que realmente quiero calificar en la segunda fase. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces recuerden, 28 de mayo entonces es fecha importante, igual que el 4 de junio, ¿sí? Que son las dos entregas que van a tener. Y con eso básicamente cubrimos ya el curso. Igual el contenido de teoría, pues lo que hemos estado viendo, que realmente ya no es mucho, es muy básico. Y pues hoy vamos a continuar viendo un poquito más. Y solo déjenme iniciar la grabación. Y listo. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos viendo un poquito del multithreading, ¿sí? Con los procesadores multithread, que básicamente, ahí sí que a modo de resumen, un procesador normal pues lleva un hilo o un thread y eso implica que es una entrada y una salida. Y dijimos que se tiene un estado arquitectural, que lo que busca el estado arquitectural es como que simular que, bueno, en los simples pues es toda la estructura interna de la arquitectura del procesador, que simplemente me sirve para operar un hilo. Entonces vimos la semana pasada que existen los procesadores multithread, en donde yo ya tengo dos hilos completamente distintos que entran a mi procesador, que en este caso ahora va a tener dos estados arquitecturales, y esto va a hacer que se tenga como respuesta, bueno, más bien que tenga
dos respuestas, ¿sí? Una para cada hilo. Y en teoría, cada estado arquitectural lo que hace es simular tener un procesador independiente. Esa es como que la idea de estos estados, aunque realmente no es que se tengan el hardware suficiente para tener dos procesadores, sino que hay varios recursos compartidos, pero hay segmentos que sí se logran independizar, ¿sí? Entonces, con eso logramos, ya vimos las tablitas de cómo más o menos se distribuyen las microoperaciones y se logra pues ejecutar más operaciones en el menor tiempo posible, ¿sí? Eso es al final la idea. Entonces, la evolución del multithreading, por lo menos en el caso de Intel, fue algo que Intel llamó HT, que es la tecnología Hyper-Threading. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Hyper-Threading? Simplemente es tomar esta idea de tener dos hilos y optimizar el uso de esos dos hilos, ¿sí? Ahí es donde Intel pues se separó, bueno, según igual ustedes vieron en el video la semana pasada, pues Intel fue el pionero en muchas cosas de los procesadores y con esta tecnología pues lograron un buen avance en optimizar y utilizar de mejor manera los dos hilos que bajo la arquitectura que tenían disponible en esa época, ¿sí? Entonces yo incluso recuerdo la publicidad de cuando existían estos procesadores que decían algo así como que computadora compact, presario, código tal, con procesador Intel Pentium 4 con tecnología HT, decía. Hasta el sticker que traían un par de cositas que decía HT, porque para ellos fue tan significativo el optimizar el uso de los threads que hasta lo publicitaban de esa manera, ¿sí? Como para hacer ver que tenían mejor capacidad. Entonces, ¿cuál es la idea del hyperthreading? Vamos a ver un desglose de cómo funciona. Y es la siguiente. Básicamente, yo voy a tener, la idea es tener siempre dos hilos. Voy a tener un hilo en rosado y un hilo en verde. Entonces, la primera parte tiene que ver con una cache de L2 de acceso, en donde básicamente yo lo que voy a tener un ITLB y la L2 Access, en donde yo lo que tengo son mis instrucciones que tengo precargadas en caché, ¿sí? Entonces eso hace que las tenga disponibles más rápido. Eso es el primer paso que hace Intel como un hyperthreading. Recuérdense que todo esto está orientado a la forma en que se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Luego viene un paso de queue o encolamiento, en donde básicamente se ordenan las instrucciones y tengo las de un hilo en una parte con cierto orden ya encoladas y las del otro hilo en otra parte en cierto orden ya encoladas. Luego de este paso viene la etapa de decodificación. Entonces, básicamente todas las instrucciones de ambos hilos vienen a un decodificador. Entonces, ¿qué hace el decodificador? Viene, interpreta las instrucciones y su función más importante es separar cada instrucción en microoperaciones, las famosas UOPs que les puse. La salida de esto van a ser las UOPs, ¿sí? Que son como que todos los pasitos pequeños que requiere cada instrucción para completarse, ¿sí? Luego que ya decodificamos e identificamos los UOPs, aquí es donde viene ya lo interesante, existe una
trace caché. Entonces lo que hace esto es tener una caché destinada exclusivamente a las microoperaciones. Entonces por aquí lo que yo voy a tener son mis instrucciones, pero como están separadas en microoperaciones, esto se convierte en instructions pool. ¿Se recuerdan de qué es el instruction pool que vimos, creo que fue la semana pasada? Que esto se mira en el motor de 3 núcleos, en Three Cores Engine, que es donde básicamente tengo todas las microoperaciones depositadas en un solo lugar, ¿sí? Todas las pequeñas operaciones en un pool. Entonces, ya que tengo esto, lo que hago es ir llenando esa caché. Entonces, básicamente, esta caché se llena con cada pequeña microoperación que se necesita, ya lista en caché para que sea más rápido el envío al paso siguiente, ¿sí? Esa es la idea, recuérdense que de las caché. Entonces, ya que se tiene esto, lo que pasa como paso siguiente es que se hace un encolamiento nuevo, pero ahora a nivel de microoperaciones. Tengo un whoop queue, un encolamiento de microoperaciones. Entonces, similar, tengo mis colas, todas las microoperaciones de la instrucción de la línea rosada y todas las microoperaciones de la instrucción de la línea verde. ¿Ven? Ya que tengo esto, viene una etapa interesante que es el rename. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué sucede? Cada estado arquitectural, o sea, cada hardware dedicado a cada línea dentro del procesador, tiene un set de registros, ¿sí? Por eso es que se los coloco así como con dos cuadritos de distinto color. Entonces, lo que pasa es que cada estado arquitectural se ajusta a cada instrucción. Entonces, los registros pueden renombrarse para utilizarse según se necesiten y esto va por hilo. O sea, yo tengo ciertos registros asignados solo para el hilo verde y ciertos registros asignados solo para el hilo rosado. Entonces, los renombro según necesite operar y luego en el allocate es que yo coloco la información en el registro que corresponde. ¿Ok? Entonces, al tener esto, se genera otra nueva cola. Pero ya no solo es una, sino que son dos colas en donde tengo siempre microoperaciones. Pero aquí ya empiezo a optimizar porque ya tengo doble cola. Obviamente siempre cada cola va a tener independiente el hilo rosado del verde. ¿Para qué me va a servir esa nueva cola? O esas nuevas colas. Esto me va a servir para ir al proceso de scheduling, que básicamente es decir qué cosa se ejecuta primero, qué cosa se ejecuta después. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener operaciones, posiblemente una del hilo rosado, después una del hilo verde, otra del hilo verde, el resto solo del rosado, de ahí verde, 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 de ahí rosado, rosado, verde, rosado, rosado, verde. Va.
O sea, ahí determino el orden exacto en que se van a ejecutar las cosas. O sea, aquí sí ya se juega con el orden y luego que se determina ese orden, se va a una parte que es la lectura de registros. Que es donde yo ya tengo mis registros específicos y ya voy a leer los datos que necesite. Obviamente los registros van a tener datos tanto del hilo rosado como del verde. Y luego de que leí esos registros, ya entramos a la etapa de ejecución. Ejecución. Y la ejecución se va a dar por 3 halos. ¿Por qué 3 halos? ¿Alguien me podría decir por qué 3 halos? ¿Por qué 3 halos y no solo uno o dos? ¿Por las acciones o no? Por las colas que está manejando. Las colas. Solo estoy manejando 2 hilos. Acciones tengo muchas, pero hay algo que les dije que tiene 3 halos y es el 3-cores engine, el motor de 3 cores. ¿Recuerdan de eso? Donde básicamente el procesador al nivel de ejecución se separa en 3 procesos distintos para poder hacer más. ¿Sí? Entonces, esta parte de ejecución siempre se hace por medio del 3-cores engine. ¿Sí? Pero el detalle ahí es que si se dan cuenta, y por eso les puse los colores, los 3 de todas maneras ejecutan operaciones tanto del hilo verde como del hilo rosado. O sea, no tengo independencia en la ejecución. Estoy usando 3 halos, pero los 3 se ejecutan de las 2 líneas. ¿Sí? Obviamente por todo el proceso previo y que se hace ese scheduling, o sea, ese ordenamiento para decir qué va primero y qué va después, se optimiza esa ejecución, pero eventualmente se comparte el uso de los halos. ¿Sí? Ya que se ejecuta, todas las respuestas vienen a una caché L1 de nivel 1, donde tengo todo lleno aquí. Este es una L1 data cache. O sea, todos los datos que generé ya con las respuestas de cada operación. Y tengo también un store buffer. ¿Sí? Entonces el store buffer va a tener datos almacenados, tanto de mi hilo rosado como de mi hilo verde. Y el L1 data cache, pues simplemente es una cache que va a tener datos de los 2 hilos. O sea, es un pequeño espacio de memoria que me sirve para ir precargando. ¿Sí? Ya que tengo todas mis respuestas disponibles en mi cache, se envían ya a sus registros correspondientes. Register write. Sí, o sea, aquí ya estoy mandando las respuestas al registro que corresponde. Obviamente aquí pues voy a tener datos igual, tanto del hilo rosado como del verde. Y ya que están en sus registros, pueden ser retiradas las respuestas. O sea, aquí ya tengo los resultados finales. Y básicamente para tener resultados finales que tengan coherencia, se usa un reorder buffer. O sea, es un buffer de reordenamiento, en donde del registro vengo y saco las respuestas del hilo rosado, pero ya las ordeno. Y las respuestas del hilo verde, pero ya las ordeno. Para ser utilizadas posiblemente en algo más. ¿No? Entonces, así es como funciona el hyperthreading. O sea, es una serie de pasos que vino Intel e implementó y logró optimizar el uso de los threads de esta manera.
¿sí? O sea, todos estos pasos, desde que empezamos aquí sacando instrucciones, separándolas en microoperaciones, ordenándolas y procesándolas, fue lo que hizo que Intel pues destacara con esa tecnología HT, ¿sí? Entonces, esta es la lógica detrás. ¿Tienen alguna duda por el momento? Sí, y si alguno de esos procesos llegaba a fallar, había algún tipo de redundancia para poder seguir procesando o se No, quedaba trabado. redundancia como tal, no. Pero sí te tocaba, ahí es donde entran en juego los riesgos que vimos, ¿sí? Que dependiendo del tipo de problema que tuvieras, pues podías tener un gran espacio de tiempo sin operar nada, o podías tener el conflicto de que dos instrucciones querían hacer la misma operación en el mismo dispositivo o al mismo tiempo. Entonces, todos esos obstáculos que vimos que eran estructurales de datos o de control, te irían surgiendo. Entonces, es muy variable, es muy variable. Todo depende del tipo de obstáculo que te aparezca. Fíjense que yo tenía una duda. Ahí, digamos, por ejemplo, en ese tiempo estaba Ujú. de moda, empezaba de moda Windows 95, me recuerdo, y Windows 98. O sea, digamos, eran sistemas con ventanas y un montón de cosas. Sí. Cuando estaban anunciando ese tipo de procesadores, ¿verdad? Ujú, ujú, Y digamos que cuando uno trataba de instalar Linux en una máquina, por ejemplo, nueva, siempre se ujú. topaba con varias cosas que decían de que por por la tecnología esta, por ejemplo, la Hyper-Threading, ¿cómo se llama? Que estaba, creo que era Pentium 3, ¿verdad? Pentium 4, algo así. El Pentium 4 fue que nació el tal HT. Ah, sí, Era el Pentium sticker 4, completamente azul y tenía los dos cuadritos rojitos aquí a un lado. exacto, sí, sí, algo así era. Em, digamos, ahí era donde decían que no había compatibilidad, digamos, entre el sistema y, Ah, sí, lo que sucede ahí es que el kernel, los famosos kernel, o sea, sí saben que es un kernel. O sea, a estas alturas espero que sepan que es un kernel. sí, el núcleo del sistema. Ajá, pero ¿cuál es la función del kernel? Sería de registrar todo lo que es el hardware para poderlo manejar. Básicamente, sí, el kernel es como que el traductor entre todo tu software que está encima, está el kernel, y todo tu hardware. Entonces, los kernel básicamente se ajustan a las instrucciones disponibles de cada procesador, ¿sí? Entonces, el kernel tiene que saber qué instrucciones utilizan los procesadores, ¿sí? Y también las limitantes de esas instrucciones, o sea, si puedes manejar 8 bits, 32 bits, 64 bits en tus buses y todo eso, ¿sí? Eso lo tiene el kernel. Entonces, esos problemas de compatibilidad cuando existen nuevos procesadores es porque los kernel aún no cuentan con los datos específicos de ese procesador, tanto a nivel de capacidades como de instrucciones como tal, ¿sí? Porque recuérdate que el procesador no es más que un chip y cuando vos lo compras, o sea, ya a nivel así que de fabricantes, te van a entregar el chip y el listado de todas las instrucciones que puedes utilizar. Algo así como cuando compras un Pickaxe o un Arduino. Lo mismo pasa con un Intel. La diferencia es que el nivel al que se usan es muy distinto, pero la lógica es la misma. Entonces, tendrías que actualizar primero tu kernel para que ya pueda utilizar este hardware, ¿sí? Entonces, tenés que decirle qué lenguaje habla, o sea, qué instrucciones puede seguir. Entonces, esos problemas de compatibilidad, y no solo eran de esa época, sino eso es cada vez que hay un nuevo procesador que cambia algo, que hay un cambio mayor, digamos, suceden detalles como este, que justo mencionas. Sí, me acuerdo que también con los Core i9, ¿verdad? Que empezaban a salir hace como 3 años. Sí, hace unos tres eh, años. también dio problemas algo así también con varios sistemas operativos. Exacto, pero es eso, porque como todavía es muy nuevo,
posiblemente no hay acuerdos comerciales y ahí es donde también ya vienen las negociaciones, ya más a nivel empresarial, que el primero al que Intel le conviene ahorita avisarle es a Microsoft, por ejemplo. ¿Sí? Entonces las pruebas las hacen con Microsoft y si te das cuenta el anuncio lo hacen o la demostración te la hacen en una computadora con sistema operativo Microsoft. ¿Por qué? Porque comercialmente ya estaban trabajando juntos, entonces el procesador ya está optimizado o el software está optimizado para usar ese procesador. ¿Sí? Entonces ahí ya son arreglos entre las fábricas que poco a poco pues ya van dando la información para el resto. Pero por eso es que cuando recién empieza algo nuevo, al menos de este tipo de cosas hay que pues, esperar un poco. Sí. Sí, fíjese, Inge, a raíz de eso, digamos, yo he tenido experiencia, digamos, que allá en la empresa han comprado computadoras Workstation con Ujú. procesadores, por ejemplo, Xeon, ¿verdad? De tercera, De- cuarta generación. Pero fíjese que las compran como son Workstation para diseño gráfico. ujú. Pero cuando, y así en la práctica, las que mejor rinden son las Core i7, digamos. Por ejemplo, le renderiza las gráficas más rápido que Que un Xeon. Xeon. Y un Xeon es básicamente es una gama alta, ¿verdad? De procesador Ah, de pero es Intel. que depende del uso. Y ahí es donde tenés que tener mucho cuidado, porque los Xeon sí son gamas altas, pero se usan mucho solo para servidores, no para procesamiento de gráficos. Entonces, internamente un Xeon ha de tener ciertas limitantes que no favorecen el procesamiento de gráficos. En cambio, los i7, como están pensados para uso un poco más general y dentro de eso se contemplan videojuegos y demás, cosa que jamás se ha contemplado para un Xeon, por eso te va a funcionar mejor el i7, porque este ya tiene recursos dedicados para GPU, por ejemplo, para procesamiento de gráficos, ya adentro. Entonces, un Xeon está optimizado para cosas muy específicas de servidores. Entonces, es eso, son temas de diseño. Y no es que sean malos, sino, o que no sean de gama alta, porque sí son de gama alta, pero la función para la que fue diseñado no era esa. Sí. Ujú, ya. Y aunque los vendan dentro de Workstation, porque Aunque te digamos que vendan, sí, o sea, ahí el error es de la manera en que te lo quieren vender, porque a veces incluso por sacarte más dinero te dicen, ah, pero es que este es mejor y es más caro, pero ¿para qué estuvo diseñado? No sabes. O puedes averiguar más bien, porque este tipo de información pues sí es más conseguible. ok, vale. Sí, entonces, y ahí es donde viene lo que les he dicho desde antes, que cada arquitectura pues la decidió una persona, un equipo de diseñadores, y lo diseñaron con funciones específicas, ¿sí? No sé si se recuerdan del video de la semana pasada, Intel no tenía que diseñar un microprocesador, o sea, una computadora miniaturizada. A Intel lo que le habían pedido era una calculadora, ¿sí? Un chip para una calculadora. Y ellos se dieron cuenta que podían hacer más. Entonces, todas las funciones que ustedes quieran hacer dependen de ustedes. O sea, si algún día llegan al nivel de diseñar un procesador, pues ustedes van a elegir qué cosa quieren hacer con él y por ende, pues van a priorizar el recurso interno. Pues eso es lo interesante de todo esto, que estudiamos ciertas arquitecturas, pero todo esto lo eligió y diseñó y pensó alguien más para lo que a ellos les convenía, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan esa lógica de que, va, por esto funcionó así. Y si yo algún día diseñara algo, podría cambiarle acá o ya sé más o menos el estándar general de que puedo manipular aquí, ¿no? O sea, todo esto cambia constantemente. Pero bueno, entonces, ya que estábamos con el hyperthreading, el HT, la siguiente evolución de todo esto, ¿cuál creen ustedes que fue?
Entonces, Intel llegó al punto donde optimizó lo más posible el uso de sus dos hilos y prácticamente lograron empezar a ejecutar ya independientemente dos procesos distintos. Por eso es que incluso se los coloco así como en colores diferentes cada hilo, porque se supone que vienen bajo esa lógica de que son independientes. Entonces, la evolución que más tiene sentido después del hyperthreading es precisamente lo que usamos ahora, que es el multicore, tener varios cores. Entonces, y ahí es donde está lo curioso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hyperthreading y multicore? Porque en el hyperthreading, se recuerdan que yo les puse esto. Voy a regresar aquí a esta imagen. Esto. En el hyperthreading yo tengo dos estados arquitecturales. Entonces, se podría decir que tengo dos cores, pero en la práctica no es cierto. Multicore es distinto porque multicore sí realmente tiene varios cores y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, el paso siguiente pues fue el multicore. Solo voy a borrar esto. Un diagrama de bloques así muy genérico de un procesador con hyperthreading se ve de esta manera. Yo tengo mi estado arquitectural 1, mi estado arquitectural 2 y estos no son más que registros. Los estados arquitecturales son registros duplicados para cada hilo. O sea, yo tengo un set de registros como estado arquitectural 1 y otro set de registros idéntico para el estado arquitectural 2. Pero abajo de esto tengo solo un bloque de ALUs, los tres ALUs. Y los dos estados usan el mismo set de ALUs. Por eso es que esta etapa aquí de ejecución está. Si ven los tres ALUs, usan de los dos hilos, ejecutan cosas de los dos hilos. ¿Sí? Entonces realmente no es que sean dos procesadores, solo tengo dos sets de registros, pero uso los mismos ALUs y las mismas caché. Y obviamente esto se comunica por medio del bus del sistema hacia una memoria principal. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en hyperthreading sigo compartiendo recursos. Tengo dos sets de registros, pero tengo un solo bloque de ALUs y un solo bloque de caché. Por eso es que tengo ciertas limitantes. Entonces, ¿qué hicieron? Conforme fue evolucionando ya el hardware como tal, el uso del hardware, nació el multicore realmente. Aquí es cuando aparecen los famosos procesadores dual core, de ahí que salieron otros Core 2 Duo, después los quad core, octa core, y ahora que tenemos procesadores en servidores hasta de 64 núcleos, 64 cores. Entonces, pero empezó con dos. Y en el multicore, ¿cuál es la diferencia? Es esta. Siempre tengo mi estado arquitectural 1, mi estado arquitectural 2, pero aquí tengo a luz para a luz 1, pero aquí también a luz 2. O sea, ahora ya tengo recursos para cada lado. Y tengo cache 1. Y este uno se los pongo porque es correspondiente al estado arquitectural 1. No es que sea nivel 1, eso es aparte. ¿Sí? Y tengo aquí cache 2, o sea, de cada núcleo. Y esto obviamente se va a comunicar con la memoria principal por medio del bus de sistema. Pero aquí tengo entonces ya dos flujos totalmente independientes que se comunican con la memoria. Pues aquí sí ya tengo, se podría decir, dos procesadores en el mismo chip, ¿sí? Y así es como realmente nació
el dual core. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto? Esta es la principal diferencia y ahí es donde realmente tengo varios cores. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, obviamente, voy a tener un hilo muy independiente de este. Jamás algo que esté metido en estos registros del estado arquitectural 1, nunca, nunca, nunca va a ser ejecutado por los ALUs del que está aquí a la par. Esto, o sea, si yo quisiera mandar datos de aquí para acá, es imposible. ¿Por qué? Porque son dos procesadores prácticamente independientes. Tendría que pasar por la memoria y seguir toda esta ruta para realmente lograr algo así. Entonces, ahí ya empezó a hacerse donde puedo ejecutar dos cosas o más en paralelo. ¿Estamos? Ingeniero, disculpe. Sí, ¿Y aquí cómo entra la información? ¿Por cada hilo? por ¿O cada él hilo. ya sabe a qué hilo entrar? No, por cada hilo. O sea, supone que tenés un programa que ejecutar, pues ya ese programa se irá separando. O, bueno, podés incluso tener la capacidad de ejecutar dos programas al mismo tiempo. O sea, cada hilo sería una secuencia distinta. ¿Sí? O sea, en Ingeniero, el hilo verde tenés el programa uno y en el hilo rosado el programa 2 en y- paralelo. ingeniero, Oye, y pero si, las instrucciones vienen desde atrás. Sí, sí. Sí, adelante, Brian. y si tengo dos instancias de una misma aplicación, ¿correría en el mismo core o usaría, digamos, uno para una instancia y la otra para la otra? No. Ah, pues ahí es donde ya a nivel de diseño de tu software decidís qué cosas enviar a cada core. Y si una misma aplicación puede usar los dos o solo uno. Pero eso ya es decisión de quién hace ya el software, ya a tu nivel de kernel o arriba del kernel. Entonces, si es algo muy pesado que sabes que necesitas mucho procesamiento, puedes usar los dos cores para la misma instancia, por ejemplo, para hacer, qué sé yo, algo más rápido. Por eso es que no sé si han visto últimamente que está de moda cuando comparan computadoras. Hay unas pruebas, esos tales Geekbench y todo eso. Prueban, hay aplicaciones que funcionan como single core y hay aplicaciones que funcionan como multicore. Hacen esa distinción de pruebas. Y es porque a nivel ya de lo que cada uno necesita, puedes necesitar o solo usar un core o realmente usar varios. Entonces ya no es que por default se use uno o los dos, o, sino que ya es decisión más de quien diseña la aplicación. Vamos. Eso es lo interesante porque en cierto modo Intel lo que hace es les entrega, miren, aquí está el chip, todas estas son las instrucciones, estas son sus capacidades. Ya que hacen todos los desarrolladores con eso, es cuestión de cada quien. Vamos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Pues entonces, si no hay más dudas, vamos a parar acá por el momento para no cargarlo tanto. Y básicamente, pues ya nos quedan pocos días de clase. Lo que viene de teoría, pues es esto que hemos estado hablando. No es nada complicado ya para el final. Y ya saben que si tienen dudas con algo de la segunda fase, pues mándenme un correo o el próximo día de clase, pues siempre les doy ese espacio donde ustedes me pueden consultar lo que necesiten. Vamos, entonces no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Solo se puede regresar a la gráfica anterior, ingeniero, que ya no me dio tiempo de copiar el dibujo. Ah, dale. Gracias, ingeniero.
No hay problema. No, Inge, todo claro. Gracias. Muy bien. Y Andrea Nicole Villagrán Lemus. Las notas ya las subí. No, no las he subido. Hoy van a estar. Las voy a estar subiendo pues, ahorita en el transcurso del final de la tarde, entonces con mayor seguridad, si ustedes lo ven mañana, ya está ahí. ¿Sí? Ya sus exámenes, de hecho, ya están calificados. Por eso les hacía el comentario al inicio de la clase de que sí vi muchos detalles así de que no siguieron muy bien la instrucción de la tercera serie, que me ponían cosas que yo les puse ahí, identifiquen los elementos que generan información manipulable y me colocaron un LCD. Entonces, pero por eso les hice el comentario, porque ya está calificado. Solo es de que suba yo las notas del sistema y mañana temprano las pueden ver. ¿Y que en general cómo nos fue? Bueno, ¿tienen alguna otra duda o comentario? En general, bien. O sea, fuera de ese detalle que, o sea, sí les bajé unos cuantos puntos, pero no es que sea yo, les pongo la mitad, ¿no? O sea, hubo notas muy buenas, hubo 20, hubo 14, por ahí creo que hay un 11, y de ahí 17, 18, 19, 20. La mayoría están entre 16 y 20. Entonces, no les Ah, fue ok, mal. gracias. Muy bien. De acuerdo. Entonces, eso sería todo por hoy. Y por acá los veo la próxima semana. Disculpe, ingeniero, ya pasó Sí, asistencia, creo adelante. que llego tarde. No, lo que sucede es que yo no paso asistencia como tal. Lo que pasa es que Teams me guarda quiénes se conectaron y cuánto tiempo se conectaron. Entonces, de ahí es donde saco yo la asistencia. Gracias. No hay problema. ¿Alguien más? Todo bien, Inge. Bueno, muy bien. Entonces, los dejo ya descansar. Que pasen feliz tarde. Nos vemos por acá la próxima semana. Adiós, Inge. Feliz Gracias, tarde. feliz tarde. Buenas tardes.